En este vídeo vamos a ver las operaciones aritméticas básicas en Max. La primera sería la suma y para ello pues voy a utilizar un objeto, ¿vale? Para crear un objeto pulso aquí o la letra N y el objeto va a ser la suma. Si pongo el símbolo más, pues tengo un objeto que sirve para sumar dos números. Vamos a ver varias cosas. Voy a poner un print para ver en la consola el resultado y voy a poner dos números, por ejemplo un 3 y un 2. Si yo pulso primero el 2, es que llega el 2 y se me imprime el 2. Ha sumado 2 a 0, que es el valor por defecto que tenía este objeto. Y si le doy al 3, el 3 llega aquí pero no sale. Esto es porque el objeto más y la mayoría de los objetos tienen distintos tipos de entradas. Como veis, una es azul y la otra es roja. Las entradas azules se llaman entradas frías, las entradas rojas entradas calientes. Las entradas frías lo que hacen es cuando reciben una información, un dato, lo almacenan dentro del objeto y las entradas calientes cuando reciben un dato, pues reciben el dato, operan con él y sacan la información. Por ejemplo, yo antes he pulsado el 2, ha llegado el 2, le ha sumado 0 y ha sacado el 2. Luego he pulsado el 3 y ese 3 se ha quedado aquí. Ha entrado por una entrada fría, así que el 3 se queda aquí almacenado. Cuando yo vuelva a pulsar el 2, va a llegar aquí y va a hacer 2 más lo que está almacenado, que es el 3. Y como veis, sale el 5. Si yo no pulso otro número, sigue aquí almacenado el 3. Con lo que si vuelvo a pulsar el 2, sale el 5. Si yo pulsase el 1, ahora es el 1 el que se queda aquí almacenado. Cada vez que puse el 2, pues va a salir un 3. 2 más 1, 3. Yo puedo poner, si quiero otro valor por defecto que no sea el 0, por ejemplo 10, lo puedo poner aquí, pongo el más, un espacio y luego el 10 y este es el valor por defecto. Y hasta que no le llegue a la entrada fría otro número, siempre voy a sumar 2 o el número que llega aquí con el valor por defecto. Por ejemplo, 2 más 10, 12. Si pongo un número entero, puedo ir escribiendo, pues por ejemplo, un 5 y pulso el Enter. Puedo pulsar 76, pulso Enter y va realizando las distintas operaciones. Podría tener la idea de sumar un número decimal. 3.1, pulso 3.1 y veis que ha sacado un 13. ¿Por qué? Porque el objeto más, por defecto, está preparado para sumar números enteros. Entonces, cuando llega un decimal, lo que hace es que lo trunca, le quita la parte decimal y se queda solo con la parte entera y lo trata como un número entero. Si yo quiero que este más sirva también para números decimales, lo que tengo que hacer es ponerle a este 10 un punto. Entonces ahora ya lo va a tratar como 10.0, entonces va a hacer 3.1 más 10.0. ¿Vale? Y ahora ya sí, este más suma números decimales. Esto ocurre con todas las operaciones. Vamos a ver también cómo podríamos hacer si yo quiero que... Bueno, aquí podría cambiar la suma cuando cambio así los valores. Estos son todos los que están en cola, que son los que he ido arrastrando hacia arriba. Voy a poner 3.14 y se suma. Y si quiero cambiar el valor de la izquierda, pues simplemente pongo otro número decimal, 5.2 y pues 3.1 se suman. ¿Qué ocurre si yo quiero que se sumen también cuando cambio el valor de la izquierda? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues la primera forma sencilla de hacerlo sería con un trigger. Pongo un trigger y he puesto esto que sería un trigger. Lo primero que va a sacar es la salida de la derecha, que sería la F. Este objeto equivaldría a trigger bang y float. Son totalmente equivalentes. Lo primero que hace es el número decimal que ha entrado, lo saca por esta salida. Y lo siguiente que va a hacer es mandar un bang a este número.
¿Con esto qué consigo? Pues que cuando yo guardo aquí un número, ese número se almacena en la entrada fría y después se lanza un bang que va a hacer que este número se envíe y se realiza la suma. Por ejemplo, 3.4 y así podemos cambiar la suma. Yo ahora puedo cambiar el resultado moviendo el primer número o moviendo el segundo sumando de la operación. Esto es similar para todas las operaciones aritméticas que hay. Además de la suma, está la resta y lo mismo. Si esta sí es una resta de números enteros, podría ponerle un valor por defecto y si quiero que sea para números decimales, pues hay que añadirle un punto o algún decimal. No hace falta poner 5.0, con 5 puntos es equivalente a 5.0. La multiplicación, que sería con el asterisco, y la división, que sería con la barra. Hay otra operación adicional que va unida a la división, que es la operación módulo, que lo que hace es dar el resto de la operación. Por ejemplo, si yo hago 6 entre 4, son dos números enteros y pues el cociente va a ser 1. 6 entre 4 es 1. Primero pulso el 4, que es la entrada fría, luego el 6 y el resultado es 1. Porque 1 por 4 es 4 y quedaría el resto 2. Puedo pulsar control C, control V para duplicarlo y voy a unirlo al módulo. Para duplicar un objeto también puedo pulsar Alt y mientras está pulsado arrastro el objeto y así lo tengo duplicado. Ahora bien, si realizo la operación módulo, lo que voy a tener es el resto de la división. Es decir, 6 entre 4 es 1 y el resto es 2. Pues estas dos operaciones con números enteros pues pueden ir unidas. ¿Vale? Esto sería el resto de la división y esto sería el cociente de la división.